Hola, en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Determine las componentes rectangulares de los dos vectores mostrados a continuación. Aquí tenemos un vector de 60 newton que hace un ángulo de inclinación de 40 grados en función a la línea vertical y un vector de 45 newton que hace un ángulo de inclinación de 35 grados en función a la línea horizontal. Si yo proyecto, vamos a trabajar primero con el vector de 60. Si yo proyecto la componente vertical y la componente horizontal, yo realizo lo que es un triángulo. En dicho triángulo yo tengo que el ángulo agudo es el ángulo de inclinación aquí de 40 grados. Ahora yo sé que el cateto opuesto en este caso al ángulo es la componente en X y el cateto adyacente al ángulo en este caso es la componente en Y. Ahora, en función de eso, yo voy a tener en cuenta de que el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Es decir, que el cateto adyacente, que en este caso será la componente en Y, será igual al coseno del ángulo, coseno de 40, multiplicado por la hipotenusa de 60 newton. Y el cateto opuesto, que en este caso es la componente en X, será igual al seno del ángulo, es decir, el seno de 40 multiplicado por la hipotenusa, es decir, multiplicado por 60 newton. Por lo tanto, vamos a determinar las componentes rectangulares del vector de 60 newton. Como decía, la componente en Y será igual, en este caso es el cateto adyacente, al coseno del ángulo multiplicado por la fuerza, que es lo mismo que decir multiplicado por la hipotenusa. Entonces tenemos que si reemplazamos, componente en Y es igual al coseno de 40 multiplicado por 60 newton. Lo pongo en paréntesis para que saquemos primero el coseno de 40 y el resultado del coseno de 40 lo multiplico por 60. Entonces tenemos coseno de 40 multiplicado por 60 newton. Dará como resultado 45.962 newton. Es decir, que la componente en Y del vector de 60 newton es igual a 45.962 newton. Una vez determinada la componente en Y, vamos a determinar la componente en X. Para la componente en X, que es el cateto opuesto al ángulo, yo tengo que cateto opuesto al ángulo es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, que será lo mismo, componente en X es igual al seno del ángulo multiplicado por la fuerza. Si reemplazamos, tenemos que la componente en X es igual al seno de 40 multiplicado por 60 newton. Es decir, saco seno de 40 adelante y luego lo multiplico por 60, dando como resultado que la componente en X es igual a 38.567 newton. Ese es el valor de la componente en X para el vector de 60 newton. Una vez determinada las componentes rectangulares del vector de 60 newton, vamos a trabajar con lo que es el vector de 45 newton, que tiene el ángulo de inclinación en la línea horizontal. Recuerda que el vector de 60 newton tiene el ángulo de inclinación con respecto a la línea vertical. Entonces vamos a proyectar las componentes para formar un triángulo. Si proyectamos la componente en X y proyectamos la componente en Y, tenemos que ahora el cateto opuesto al ángulo de inclinación será la componente en Y y el cateto adyacente al ángulo de inclinación será la componente en X. Por lo tanto, aquí se hace al revés. Entonces, para las componentes rectangulares de 45 newton tenemos que la componente en X será el cateto adyacente, por lo tanto será el coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, que es el vector de 45. Entonces tenemos que la componente en X será igual al coseno del ángulo multiplicado por la fuerza. Si reemplazamos, tenemos coseno de 35, que es el ángulo, multiplicado por la fuerza de 45. Recuerda que trabajamos primero con el coseno, el valor del coseno, y luego eso lo multiplicamos por 45. Entonces tenemos que nos dará como resultado 36.86 newton. Ahora para la componente en Y, que es el cateto opuesto al ángulo, me dice que el cateto opuesto es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, que es lo mismo decir seno del ángulo multiplicado por la fuerza. Entonces, si reemplazamos, tenemos que la componente en Y será igual al seno de 35, lo trabajamos aparte y luego lo multiplicamos por 45 newton, dando como resultado 25.81 newton. Y bien, de esa manera es que se determinan las componentes rectangulares de un vector. Recuerda que cuando está en X el ángulo de inclinación o está en la línea horizontal el ángulo de inclinación se hace de una manera y cuando está en la línea vertical o línea en Y se hace de otra manera.
lo que siempre debe de tener en cuenta es esto, que el cateto adyacente al ángulo es igual siempre al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Y el cateto opuesto al ángulo es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Y bien, hasta aquí es nuestro video de cómo determinar las componentes rectangulares de un vector. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.